Entré a la reunión secreta de divorcio de mi esposo multimillonario llevando a la hija que él nunca supo que existía. Luego, su padre confesó la peor traición. He entrado en muchas habitaciones donde no me esperaban, pero nunca, en mis 31 años de vida, había entrado en una habitación como esa. 12 abogados alrededor de una mesa de caoba del tamaño de una pequeña pista de aterrizaje, carpetas de cuero con números de caso estampados, 3 jarras de agua diferentes de las que nadie estaba bebiendo, y ese silencio presurizado tan particular de personas a las que les pagan tarifas horarias considerables para sentarse en habitaciones silenciosas y poner fin a todo. Mi nombre estaba en la carpeta en el centro de la mesa. Letra en negritas. Vance v. Vance. Como un procedimiento legal, como una transacción. Como si los 17 meses que pasé siendo la esposa de Dominic Vance fueran una hoja de balance que se estaba conciliando. Me quedé parada en la entrada con mi abrigo de lana azul marino y Lily pegada a mi pecho en el portabebés. De 4 meses y parpadeando lentamente bajo la dura luz de la sala de juntas. Y dejé que la sala nos viera antes de decir una sola palabra. Porque a veces la frase más poderosa que puedes pronunciar es la que no requiere palabras. La sala se quedó tan silenciosa que podía escuchar el sistema de ventilación. Dominic levantó la vista de sus papeles con la expresión que usa cuando algo interrumpe su concentración. Pura molestia ensayada, la cara de un hombre cuyo tiempo está cuantificado y que resiente que se lo consuman sin previo aviso. Sus ojos se posaron primero en mi rostro. Luego, siguiendo ese instinto que opera por debajo del pensamiento consciente, bajaron hacia Lily. La molestia desapareció. No gradualmente, no de la manera medida en que las emociones suelen cambiar en el rostro de una persona, dándote un momento para seguir la transición. Desapareció instantánea y completamente. Como ver a un hombre bajar de una acera que no vio y caer antes de poder recuperar el equilibrio. Él miró fijamente a Lily, luego a mí y después de nuevo a Lily, con una intensidad que hizo que los 12 abogados alrededor de la mesa de repente encontraran sus vasos de agua muy interesantes. Su abogado principal, Marcus Hale, socio principal en Hale Whitford and Associates, 22 años en derecho familiar corporativo, un hombre cuyos trajes cuestan más que los pagos de auto de la mayoría de la gente, carraspeó con la incomodidad pulida de alguien que hace su trabajo en una situación para la que su trabajo no lo había preparado. Señora Vance, dijo él, este es un procedimiento legal confidencial. Miré la carpeta en el centro de la mesa, mi nombre en negritas. Todas esas pestañas, anexos y razones cuidadosamente documentadas de por qué nuestro matrimonio había llegado a su conclusión administrativa. Sé exactamente qué es esto, dije. Por eso estoy aquí. Dominic se levantó lentamente, como lo hace una persona cuando no está segura de que el piso la va a sostener. Audrey, su voz había bajado a un tono que sinceramente nunca le había escuchado antes. No en 17 meses de matrimonio, ni en los 8 meses antes de eso, cuando nos estábamos conociendo. Algo despojado de su autoridad habitual, algo casi cuidadoso. ¿De quién es ese bebé? La habitación contuvo el aliento. Se llama Lily, dije. Es tu hija. Necesito contarte quién era antes de decirte lo que me pasó, porque las dos cosas están conectadas de maneras importantes. Soy Audrey Cheng Holloway, tengo 31 años. Antes de casarme con Dominic Vance, era analista de adquisiciones en una firma de inversiones de tamaño mediano. No el tipo de firma que ocupa 40 pisos de una torre de cristal, sino el tipo que hace trabajo serio en silencio, sin publicidad. Mi padre, James Holloway, construyó esa firma durante más de 30 años. Era el tipo de hombre de negocios que nunca levantaba la voz y nunca lo necesitaba, porque la calidad de su pensamiento era suficiente argumento. También fue, como no comprendería completamente hasta mucho después, uno de los suscriptores fundadores de la expansión principal de Vance Group en 2013, un hecho que había estado enterrado en un estatuto social durante una década, escrito en el lenguaje denso de las cláusulas de gobierno corporativo y disposiciones de contingencia que nadie lee hasta que lo necesita. Mi padre murió de un ataque al corazón 18 meses antes de que conociera a Dominic. Tenía 63 años. Me dejó sus acciones en el acuerdo de suscripción, su biblioteca personal, su reloj y las instrucciones de leer los documentos de la carta constitutiva que había dejado en la caja fuerte de su estudio. Los leí una vez. Entendí quizá el 40% de lo que estaba leyendo y los archivé con el resto de sus papeles, dando por hecho que eran documentos históricos sin relevancia actual. Ese año me equivoqué en muchas cosas. Conocí a Dominic en una conferencia de la industria en febrero. Ese tipo de evento donde todos están fingiendo tener acceso. Y Dominic, que realmente tenía acceso a todo, era la única persona en la sala que parecía vagamente aburrida por la actuación. Tenía 37 años, cabello oscuro, y la quietud enfocada de alguien que ha aprendido que la atención es una moneda y que tiene suficiente como para no gastarla sin cuidado. Me miró al otro lado de una recepción de networking como si yo fuera lo primero interesante que había visto en toda la noche. Debería haber sido más desconfiada de eso, de ser notada de esa manera tan específica y tan rápido por un hombre cuya familia dirigía un conglomerado con intereses en 4 continentes. Pero yo tenía 30 años y acababa de perder a mi padre, y Dominic es el tipo de hombre que, cuando decide estar presente contigo, te hace sentir como si la habitación se hubiera reorganizado alrededor de la conversación. Así que no sospeché nada. Yo estaba, de la manera más común y humana, simplemente interesada también. Nos casamos 8 meses después. Una ceremonia pequeña a la que sus padres asistieron con la neutralidad cortés de personas que reservan su juicio. Victoria Vance, 64 años, rubia plateada. El tipo de elegancia que requiere un esfuerzo constante y quiere que creas que es sin esfuerzo.
Me besó ambas mejillas en la recepción y me dijo que Dominic nunca había sido bueno eligiendo cosas para sí mismo. Yo pensé que lo decía como un cumplido. También me equivoqué en eso. La primera señal de que algo estaba estructurado en mi contra llegó 5 meses después del matrimonio. Había estado trabajando en el East Wing de Vance Group, una oficina de cortesía que Dominic había arreglado para que pudiera continuar el trabajo de consultoría que hacía en nombre de la firma de mi padre durante el proceso de liquidación de la herencia. Era un buen arreglo. Me permitía sentirme útil durante un periodo en el que mi identidad principal estaba en transición, y el duelo por mi padre aún era algo con peso y textura, en lugar de la tristeza más suave y manejable en la que eventualmente se convertiría. A finales de septiembre mi tarjeta de acceso dejó de funcionar, no de manera dramática. Llegué un martes por la mañana, acerqué la tarjeta al lector del East Wing y la luz permaneció roja. Supuse que era un error técnico. Fui a seguridad del edificio, donde un hombre llamado Gerald, con 2 años en el escritorio, muy responsable y un poco apenado, me dijo que mis credenciales habían sido marcadas para revisión y que no podía anularlo sin autorización del piso ejecutivo. Llamé a la oficina de Dominic. Su asistente, una mujer llamada Claire, que tenía la calidez profesional de alguien que lee un guión, me dijo que Dominic no estaba disponible y que me devolvería la llamada. Él me llamó de regreso 4 horas después, disculpándose, y dijo que era una superposición administrativa por la adquisición de Crestwood, que los permisos de seguridad de varias partes afiliadas se habían incluido inadvertidamente en una revisión de cumplimiento, y que se resolvería para el final de la semana. Se resolvió para el final de la semana. Me dije a mí misma que no era nada. 2 meses después me di cuenta de que estaba embarazada. Guardé esa noticia para mí durante 48 horas antes de decirle algo a alguien. No porque no estuviera segura. La prueba era inequívoca, y luego me hice 2 más. Pero era porque estaba asimilando la magnitud tan privada de esa información. Pensé en mi papá, quien habría estado tan contento. Pensé en qué tipo de madre quería ser. Pensé, con una apertura y una calidez que ahora encuentro tanto genuinas como dolorosas de recordar, en contarle a Dominic. Llamé a su celular privado a las 7:30 de la tarde un miércoles. No contestó. Le dejé un mensaje de voz. Necesito hablar contigo esta noche. Es una buena noticia. Llámame cuando puedas. No me devolvió la llamada esa noche. Me devolvió la llamada a la mañana siguiente, distraído, ya ocupado en algo. Podía escuchar el fondo de un auto en marcha, voces, la energía particular y comprimida de un hombre entre reuniones. Dijo que había visto mi mensaje, preguntó si todo estaba bien, y cuando le dije que tenía algo que decirle en persona, dijo que estaría en casa a las 9. No llegó a casa a las 9. Mandó un mensaje a las 8:47. Surgió algo. Mañana. Mañana se convirtió en muchos días más. La noticia que llevaba conmigo se fue haciendo más grande y más específica mientras esperaba el momento adecuado para darla, y ese momento adecuado nunca llegaba. Y seguía diciéndome que Dominic estaba en medio de la adquisición de Crestwood, y que el momento realmente era complicado, y que esto era una de esas cosas que exige una relación a largo plazo. La paciencia para guardar tus propias noticias importantes hasta el momento adecuado. Y luego volvió a ocurrir el bloqueo de seguridad, esta vez de forma permanente. Gerald en la recepción de seguridad parecía realmente apenado. Me mostró su pantalla. Credenciales revocadas. Nivel de autorización. Ejecutivo. Fecha. 14 de noviembre. No podía anularlo. No podía decirme quién lo había autorizado. Yo tenía 11 semanas de embarazo. Llamé a la oficina de Dominic. Claire me dijo que no estaba disponible. Le envié un correo a su servidor privado. El mensaje fue devuelto con una notificación de error de entrega que nunca antes había visto de esa dirección. Conduje hasta el edificio, la torre principal de Vance Group en Meridian Avenue, 43 pisos de vidrio y acceso controlado, y le pedí a la recepción que llamara directamente al piso de Dominic. La recepcionista, una joven que era profesionalmente neutral como suelen ser las personas que siguen instrucciones sin saber el motivo, me dijo que le habían informado que debía programar cualquier visita con anticipación a través de la oficina de comunicaciones corporativas. Yo era su esposa. Me quedé en el vestíbulo del edificio de la empresa de mi esposo, con 11 semanas de embarazo, y me dijeron que debía programar una visita a través de comunicaciones corporativas. Mis manos no dejaban de moverse durante el camino de regreso a casa. Seguía cambiando la posición de mis manos en el volante, flexionándolas, presionándolas contra mis muslos en los semáforos en rojo, porque la energía nerviosa tenía que salir de alguna manera, y no podía dejar que se reflejara en mi rostro porque necesitaba pensar. Llamé a mi abogada. Patricia Osei tiene 48 años y ha ejercido derecho familiar y corporativo durante 23 años. Tiene su licenciatura de Yale y su título de abogada de Columbia, y una oficina en Midtown que huele a eucalipto y certeza. Ella había sido mi abogada personal desde la herencia de mi padre, y es la razón por la que estoy del otro lado de esta historia con algo en que apoyarme. Me senté frente a ella a las 3 en punto p.m., un jueves de noviembre, y le conté todo. Los bloqueos de seguridad, las llamadas sin responder, los correos rebotados, el vestíbulo del edificio, el embarazo. Ella tomó notas, observó mi rostro y me hizo preguntas cuidadosas y específicas, como lo hacen las buenas abogadas. No para recopilar información de manera dramática, sino para entender la estructura de lo que se le está contando. Cuando terminé, guardó silencio por un momento. ¿Crees que Dominic sabe que te han bloqueado?, dijo. No lo sé, respondí. Eso es lo que necesito entender. Entonces, todavía no sabemos si es él o alguien actuando a su alrededor. Hizo una pausa. Cualquiera de los dos escenarios requiere la misma acción inmediata de tu parte.
Documentamos todo. Establecemos un registro legal de tus intentos de contacto y protegemos el embarazo médica y legalmente antes que cualquier otra cosa. Me refirió con la doctora Serena Walsh, con 31 años en obstetricia, jefa de medicina materno-fetal en el Hospital Riverside, quien se convirtió en mi doctora durante el resto del embarazo. Cada cita fue registrada. Cada expediente médico fue documentado con marcas de tiempo y anotaciones de referencia. Patricia creó un rastro documental de mi atención prenatal que no podía ser cuestionado ni desestimado. Luego empezó a investigar la estructura corporativa del grupo Vance. Me llamó 3 semanas después. Audrey, me dijo, necesito que vengas y que traigas todos los documentos que tengas de la herencia de tu padre. Específicamente cualquier cosa relacionada con la suscripción de la expansión de Vance en 2013. Llevé los documentos de la caja fuerte. Patricia los extendió sobre la mesa de conferencias y los leyó durante 45 minutos mientras yo me sentaba frente a ella con un vaso de agua que se entibió antes de que lo tocara. Luego levantó la vista. Tu padre escribió esta cláusula, me dijo. Señaló una sección en la página 87 del estatuto. Un lenguaje denso, del tipo que existe en los documentos corporativos precisamente porque es demasiado importante para ser escrito de manera sencilla. ¿Alguna vez lo discutió contigo? Me dijo que leyera el estatuto, respondí. No entendí la mayor parte. Esta disposición, dijo con cuidado, significa que bajo condiciones específicas, fraude, coerción de identidad, ocultamiento deliberado de un heredero directo dentro de la estructura del fideicomiso, las acciones de control que estableció la suscripción de tu padre revierten completamente al patrimonio del suscriptor principal. La miré fijamente. Mi patrimonio, dije. Tu patrimonio, respondió ella. Nos miramos a través de la mesa de conferencias. ¿El grupo Vance sabe que existe esta cláusula? Pregunté. Deberían saberlo, respondió. Firmaron el estatuto, pero ha pasado una década y la memoria corporativa es selectiva. Hizo una pausa. No creo que sepan que tú lo sabes. Tenía razón. No lo sabían. Pasé 6 meses sola, no sola en un sentido dramático. Tenía a Patricia, tenía a la doctora Walsh, tenía a mi compañera de cuarto de la universidad, B, quien se mudó conmigo durante el último trimestre y cuya contribución a la existencia temprana de Lily la estaré pagando de alguna forma por el resto de mi vida, pero sola, en ese sentido específico. De una mujer que está esperando el hijo de su esposo, mientras que su esposo, hasta donde ella puede determinar, está siendo sistemáticamente impedido de saber que ella existe. Porque esa era la pregunta que se había ido endureciendo en mí durante esos meses. ¿Dominic estaba haciendo esto o Dominic estaba siendo manipulado? La investigación de Patricia, que realizó a través de una firma privada con la que trabajaba regularmente, Callaway Research, cuyo investigador principal es un hombre llamado Thomas Ibarra, con 14 años de experiencia en investigación forense corporativa, reveló. La orden de revocación de seguridad en noviembre llevaba una firma de autorización electrónica, no la de Dominic, era la de Victoria Vance. Luego, Ibarra encontró el aviso de desalojo. Me lo encontré al llegar a casa un martes de enero. Un aviso formal de terminación de contrato de arrendamiento para la residencia en la que había estado viviendo, un departamento penthouse que el grupo Vance mantenía para uso familiar, 30 días para desalojar. El aviso llevaba una autorización digital de la Oficina de Administración Residencial del grupo Vance, también autorizada por Victoria Vance. Yo tenía 4 meses de embarazo. Desocupé el lugar en 3 semanas y me mudé a un departamento que Patricia me ayudó a encontrar y negociar discretamente. Lo pagué con los activos líquidos de la herencia de mi padre. No le informé a la oficina de Dominic sobre la mudanza. No intenté contactarlo de nuevo, porque para enero, Patricia y yo habíamos llegado a un acuerdo. Íbamos a dejar que la situación se desarrollara hasta entenderla completamente. Íbamos a reunir documentación. Íbamos a dejar que la familia Vance creyera que habían logrado manipularme para que guardara silencio. Y luego, cuando Lily tuviera 4 meses, cuando Patricia tuviera todo organizado, autenticado y a prueba de todo, íbamos a entrar en cualquier habitación en la que estuviera Dominic. No habíamos anticipado la reunión de divorcio. Patricia encontró la solicitud en los registros de la corte un martes por la mañana y me llamó a las 7:12 a.m. Ya presentó la solicitud, dijo. Petición de disolución. Ya programaron la audiencia. Me quedé pensando en esa palabra por un momento. Disolución. Otra transacción. Otro balance general. ¿Cuándo? Jueves. En 2 días. Miré a Lily en su Moisés, 4 meses de edad. Ojos gris azul que veía cada vez que miraba el retrato de la madre de Dominic en el pasillo de la propiedad. Los ojos de su madre, quien me había echado de mi casa mientras yo estaba embarazada de su nieta. Entonces, el jueves, dije. ¿Estás lista? Pensé en la documentación de Thomas Ibarra, en el aviso de desalojo con la firma de Victoria, en la página 87 de un estatuto social que mi padre había escrito hace 10 años, en los resultados de ADN. Había pagado $340 con dinero que había estado ahorrando cuidadosamente desde enero, porque sabía que, cuando llegara el momento, iba a necesitar pruebas que no pudieran ser cuestionadas. He estado lista durante meses, dije. Me vestí cuidadosamente el jueves por la mañana, el abrigo azul marino, porque era profesional sin ser agresivo, y porque Lily necesitaba ser visible, y el color del abrigo se notaría claramente en la sala a la que estaba a punto de entrar. La alimenté a las 7 a.m. La cambié 2 veces porque tiene el mismo empeño de su papá en hacer las cosas más complicadas de lo necesario. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. La puse en el portabebés, pegada a mi pecho, donde cualquiera que me mirara podría ver su carita. Tomamos un auto hasta el edificio del grupo Vance en la avenida Meridian, el mismo vestíbulo donde, 7 meses antes, me habían dicho que programara una visita a través de comunicaciones corporativas. El guardia de seguridad en la recepción esta mañana no era Gerald. Era un hombre más joven que revisó mi identificación, revisó su pantalla y
y porque Patricia había presentado una moción oficial ante el tribunal esa mañana, estableciendo mi estatus legal como parte nombrada en el proceso de disolución, lo que me daba derecho de asistencia, me entregó una credencial de visitante sin llamar a nadie. Un pequeño consuelo. El elevador al piso 40 tenía espejos en 3 lados. Miré a Lily, y Lily miró al techo con la serena indiferencia de alguien que aún no ha desarrollado opiniones sobre las salas de juntas. Ajusté la correa de su portabebés. Respiré una vez, despacio. Las puertas se abrieron. Entré a esa sala. 12 abogados, una mesa de caoba, mi nombre en la carpeta en el centro, y Dominic, que levantó la vista de sus papeles con molestia que se transformó en algo completamente distinto en cuanto sus ojos encontraron a Lily. Hizo que todos salieran de la sala. Eso es lo que quiero que entiendas sobre Dominic. Lo que importa en medio de todo lo demás. En el momento en que entendió lo que estaba viendo, hizo que todos salieran de la sala. No después de consultar con Marcus Hale, no después de intercambiar susurros con nadie en la mesa. Dijo, todos fuera. Y 12 abogados, incluyendo a Marcus Hale, quien probablemente nunca ha sido obligado a salir de una sala en su vida profesional sin terminar su trabajo facturable, recogieron sus carpetas y salieron. Con la eficiencia inexpresiva de personas que han estado en suficientes salas inusuales como para saber cuándo dejar de hacer preguntas. Estábamos solas por primera vez en casi un año. Lily parpadeó y abrió los ojos bajo la luz de la sala de juntas. El azul grisáceo de sus ojos captó la luz fluorescente del techo y se volvió luminoso. Dominic inhaló con un sonido corto y agudo. Su mano se levantó instintivamente, de la manera en que el cuerpo se mueve hacia algo antes de que la mente termine de decidir si tiene derecho, y se quedó congelada, suspendida en el aire entre nosotras, como un hombre que acaba de darse cuenta de que no está segura de haberse ganado el gesto, esa vacilación, ese momento suspendido de su mano en el aire, sin tomar lo que quería porque no estaba segura de merecerlo. Eso me dijo más que cualquier cosa que hubiera dicho o no dicho en los 11 meses anteriores. Metí la mano en mi abrigo, deslicé el sobre color crema por la mesa. Registros de partos del hospital, acta de nacimiento, a nombre de Lily Chen Vance, nacida el 4 de agosto, 6 libras 11 onzas, en el Riverside Hospital. Los resultados de ADN comprados por $340 en un laboratorio certificado de pruebas genéticas, estableciendo la paternidad con una probabilidad del 99.98%. Traje la prueba, dije. No porque te deba una explicación, sino porque Lily merece un legado construido sobre la verdad. Él miró el sobre por un largo momento sin tocarlo. No tenía idea, Audrey. Y aquí está la parte más complicada de toda esta historia. La parte que había estado ensayando durante meses, porque necesitaba estar lista para ello. Le creí. No porque sea ingenua, sino porque pasé 11 meses construyendo una imagen de lo que realmente había pasado. Y en esa imagen Dominic no estaba en el centro. Había otra persona. Lo sé, dije. Él levantó la mirada. Alguien se aseguró de que no lo supieras, dije. Vamos a hablar de quién fue. Fue entonces cuando el elevador privado sonó. Victoria Vance llegó con un traje Chanel del color del invierno. Blanco-gris, arquitectónico. El tipo de ropa que dice, nunca en mi vida me ha sorprendido nada. Y lo usa como armadura. Diamantes en sus orejas y en su muñeca. La postura de una mujer que ha pasado 64 años siendo la persona más serena en cualquier habitación a la que entra. Vio la escena. La postura fracturada de Dominic. Lily en el portabebés, el sobre color crema en la mesa, los abogados ausentes, y su rostro no cambió. Me dijo, lleva a tu hija al departamento legal en el piso de abajo. El departamento legal está siendo detenido por auditores federales, dijo Dominic. Las palabras fueron planas, informativas. Las dijo como si estuviera reportando una condición del clima. La compostura de Victoria apenas se ajustó al escuchar la palabra auditores. Una microexpresión, desaparecida en un instante. Dominic miró a su madre con una atención que reconocí de los primeros meses de nuestro matrimonio. El enfoque específico de un hombre que acaba de recategorizar algo de fondo a primer plano. ¿Por qué seguridad le impidió entrar al edificio? Victoria enderezó su pulsera, un cuarto de vuelta al broche, completamente controlada. Ella fue un riesgo emocional durante la adquisición de Crestwood. Yo manejé un riesgo de recursos humanos. Es una protección corporativa estándar. Ella estaba embarazada de mi hija. Iba a bloquear una fusión de $1,000 millones. La voz de Victoria era absolutamente firme. Su derecho legal a los bienes matrimoniales durante el periodo de adquisición creó una vulnerabilidad de negociación. Yo protegí a la empresa. Metí la mano en mi bolso. Puse el segundo documento sobre la mesa. El aviso de desalojo impreso en el membrete de administración residencial del Vance Group, fechado el 14 de enero con la firma electrónica de autorización de Victoria. El aviso que me había enviado, estando yo embarazada de 4 meses, buscando un nuevo departamento en un plazo que yo no había elegido. Esto lleva tu firma, dije. Me desalojaste de mi hogar mientras llevaba a tu nieto en mi vientre. Victoria miró el documento. Luego me miró a mí y después a Lily, por primera vez desde que había entrado en la habitación. Y en esa mirada había algo complicado e incómodo que no creo que ella quisiera mostrar, y de lo que se recuperó rápidamente, pero que yo vi. Ella vio los ojos de su hijo. La puerta de la oficina contigua se abrió. Arthur Vance entró. Había conocido a Arthur Vance exactamente 7 veces durante mi matrimonio. Tiene 70 años. Cabello plateado, y tiene la gravedad de un hombre que ha pasado 4 décadas eliminando competidores del mercado con tanta consistencia, que ese comportamiento se ha vuelto indistinguible de su personalidad. Había sido lo suficientemente amable conmigo, no cálido, pero calibrado correctamente. La cortesía de un hombre que te ha evaluado como ni una amenaza ni un activo y ha ajustado su inversión de energía en consecuencia. Entró a esa sala de juntas y miró a Lily. No hubo sorpresa en su rostro, ni un destello, ni la sorpresa congelada de un hombre enfrentando información inesperada, solo reconocimiento. Dominic lo vio. Yo lo vi verlo.
Lo sabías, dijo Dominic. No era una pregunta. Arturo se ajustó el puño de la camisa. Sospeché que ella estaba embarazada antes de que desapareciera de tu órbita. La estrategia de aislamiento de tu madre se ejecutó con mi autorización. Dijo esto sin inflexión, sin disculpa, con la calma de un hombre que informa una decisión que ya ha clasificado como necesaria. Un niño nacido de una mujer que tiene influencia estructural sobre nuestras acciones principales crea complicaciones de gobernanza. El sentimentalismo es un lujo que nuestro balance no puede absorber. El silencio que siguió a esa frase fue lo más atronador que había vivido jamás. Un bebé. El hijo de su hijo, una complicación de gobernanza. El rostro de Dominic se había quedado muy quieto. Ese tipo de quietud que, en los meses de nuestro matrimonio, cuando aprendí a leerlo, significaba que estaba procesando algo en la parte de sí mismo que existía más allá del lenguaje. Le di 10 segundos. Luego dije, página 87. Los ojos de Arturo se movieron hacia mí. El acta constitutiva, dije. La cláusula que mi padre negoció cuando financió tu expansión principal hace una década. Mantuve mi voz neutral, informativa, de la misma manera en que Arturo había dado su propio informe sobre mi desalojo. Si algún directivo participa en fraude sistemático, coerción de identidad, ocultamiento deliberado de un heredero directo dentro de la estructura fiduciaria, las acciones de control regresan al patrimonio del principal financiador. La mano de Victoria, que había estado descansando sobre el respaldo de una silla de la sala de juntas, se quedó completamente quieta. Yo represento el patrimonio del suscriptor principal, dije. Mi padre falleció. Sus bienes pasaron a mí. Sus disposiciones estatutarias pasaron a mí. Miré directamente a Arturo. Cada acción, cada propiedad, cada cuenta que lleva el nombre de Vance y que fue capitalizada a través de la suscripción de expansión de 2013 todo. El rostro de Arturo no se movió, pero sus manos sí. Se quedaron quietas de una manera diferente a la quietud controlada que había estado mostrando desde que entró a la sala. Esto fue involuntario. La quietud de un hombre que acaba de hacer un cálculo y ha llegado a un número que no le gusta. Puedes impugnarlo, le dije. Patricia Osei de Osei Legal Partners ya presentó la cláusula como una disposición activa ante la Junta Reguladora. Thomas Ibarra de Callaway Research ha documentado la autorización de desalojo, la revocación de seguridad y los bloqueos de correo electrónico con marcas de tiempo y registros de cadena de custodia que resisten cualquier impugnación. Los resultados de ADN están certificados y serán válidos en cualquier tribunal. Hice una pausa, pero eres libre de impugnarlo. Victoria dijo algo, una sola sílaba aguda, más aliento que palabra. Arturo no dijo nada. Dominic levantó el teléfono. Llamó primero a Marcus Hale y le dijo que regresara a la sala de juntas. Llamó a su directora financiera. Llamó al presidente del Comité de Ética de la Junta Reguladora, un hombre llamado Philip Ross, con quien aparentemente tenía una línea directa, y dijo, con una voz que nunca le había escuchado antes, una voz que era completamente suya y completamente nueva. Necesito una sesión de emergencia hoy. Hay un asunto de gobernanza que requiere revisión inmediata. Colgó. Miró a su padre. Arthur Vance tenía 70 años y había pasado 4 décadas siendo la persona más poderosa en cada sala en la que entraba. Había autorizado la remoción de su nuera embarazada de su casa, del edificio de su esposo, de todo canal de contacto con su propio esposo, porque ella era una complicación de gobernanza y el sentimiento era un lujo. En ese momento, parecía un hombre que acababa de descubrir que el suelo sobre el que había estado parado durante 40 años era menos sólido de lo que creía. Dominic lo miró durante mucho tiempo, luego se dio la vuelta. Cruzó la habitación hasta donde yo estaba de pie con Lily. La miró a ella, a su hija, de 4 meses, con los ojos de su madre y una expresión completamente indiferente dirigida al techo, y su rostro mostró algo íntimo e irreversible que voy a guardar para mí porque le pertenece a él y le pertenece a ella. Y hay cosas que no deben contarse. Me miró. Necesito que sepas, dijo, que yo no lo sabía. Sé que no lo sabías, respondí. Por eso vine yo en lugar de enviar a Patricia. Extendió la mano con cuidado, con la misma duda de antes, la mano que no estaba segura de tener derecho. Pero esta vez no se detuvo. Tocó la mano de Lily. Sus deditos, por reflejo, se cerraron alrededor de uno de los suyos. La sesión regulatoria de emergencia del Vance Group se celebró a las 4 de la tarde ese mismo día, en el mismo edificio donde, 7 meses antes, me habían dicho que programara una visita a través de comunicaciones corporativas. Para las 6:30 de la tarde, Arthur Vance se había apartado de su puesto ejecutivo mientras durara la investigación. Para las 8, yo, Victoria, había contratado un abogado independiente de la familia por primera vez en 31 años de la carrera de mi esposo, lo cual ya es una declaración en sí misma. La auditoría forense que Thomas Ibarra había ayudado a Patricia a preparar fue presentada ante la Junta como el paquete de pruebas A hasta la F. 5 años de registros, la revocación de seguridad, los bloqueos de correos electrónicos, la autorización de desalojo, cada intento documentado que yo había hecho para contactar a mi esposo con marcas de tiempo y la evidencia documentada de que esos intentos habían sido sistemáticamente interceptados antes de llegar a él. La cláusula que mi padre había escrito en la página 87 de un estatuto corporativo estuvo en el centro de los procedimientos durante 11 días antes de que se llegara a un acuerdo. No voy a decirte la cantidad del acuerdo. Te diré que Patricia me miró desde su escritorio cuando se finalizó y dijo, con la mesura de una mujer que llevaba 23 años en la abogacía y no se impresionaba fácilmente: tu padre era un hombre muy minucioso. Sí, lo era. 8 meses después, Lily acaba de aprender a ponerse de pie agarrándose del borde de la mesa de centro,
lo cual hace con una expresión de satisfacción intensa y concentrada que tiene tan por completo la cara de su padre que a veces tengo que apartar la mirada porque el parecido exacto me toma por sorpresa. Dominic y yo no hemos vuelto a estar juntos. Quiero dejar eso claro, no porque sea la tragedia de la historia, sino porque tampoco es la resolución. Lo que somos es padres, que es algo propio, una forma diferente de relación, una que estamos construyendo con cuidado, sin suposiciones, con el entendimiento compartido de que lo único que nos debemos ahora es el esfuerzo de hacer esto bien por ella. Él tiene a Lily los martes por la tarde y los sábados por la mañana y hacemos el intercambio de Lily en el vestíbulo de su edificio, donde la recepción de seguridad ahora tiene mi nombre en la lista de personas autorizadas con tinta permanente. Me mudé de regreso al despacho de mi papá. Ahora lo estoy dirigiendo, lo cual no era el plan cuando comenzó el año, pero se ha convertido en lo más natural que he hecho en años. Hay una comodidad especial en trabajar dentro de algo que construyó mi papá, entenderlo desde adentro, tomar decisiones que él me enseñó a tomar. Él habría tenido opiniones sobre mis elecciones. A veces las escucho, en el fondo de mi mente, con la voz que usaba cuando pensaba algo en voz alta. Lo escucho especialmente cuando veo la página 87. Él escribió esa cláusula en 2013. Tenía 52 años. Había pasado 30 años en la industria y entendía, con la claridad de alguien que ha visto suficientes acuerdos colapsar por el comportamiento humano, que el mayor riesgo en cualquier arreglo corporativo es asumir que las personas poderosas actuarán decentemente cuando hay mucho en juego. Así que escribió una cláusula. La escribió en silencio. La registró conforme a la ley. Nunca me lo mencionó por nombre, solo me dijo que leyera el estatuto, confiando en que cuando llegara el momento, lo haría. Me protegió de una situación que no tenía forma de predecir, porque entendía la arquitectura del riesgo lo suficiente como para prepararse para la forma de un problema, en lugar de su contenido específico. Me dio la pluma antes de que yo supiera que la iba a necesitar.